Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Yo soy Alberto Miranda. Yo soy Tatiana Ramírez. Somos del Ministerio Atalaya, de aquí de Paraguay. Y primeramente queremos mostrarle el sitio donde estamos. Estamos en la ciudad de Limpio. Esta es la plaza Silvestre Aveiro. Es una plaza muy grande, muy amplia. La plaza central de la ciudad de Limpio. Sí, y está muy dotado de sitios donde uno puede venir a compartir con la familia. Y también hay muchos locales también que pueden aprovechar y venir a surtirse. Hoy nos toca el estudio bíblico de Génesis capítulo 3. Pero antes que nada vamos a hablar de un pequeño anticipo de lo que es nuestro estudio bíblico. Nosotros debemos de entender que como cristianos tenemos mucho compromiso, mucha labor. Y quiero hacerte una pregunta antes que nada. ¿Ya te fuiste a visitar a alguien en la cárcel? ¿Fuiste a la casa de algún enfermo a llevarle la palabra? Si es así, gloria a Dios y esperamos que Dios te siga bendiciendo como lo está haciendo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el cristiano debe de conocer la palabra, analizarlo a profundidad y llevarlo al contexto. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21 dice que nadie puede interpretar la palabra. No puede ningún sacerdote, ni tampoco maestro, ni tampoco pastor venir a interpretar una palabra que él no la escribió. Quiere que solamente hay un intérprete y ese es el propio nuestro Señor Jesucristo. Amén. A través del Espíritu Santo. Entonces, dicho esto, mi querido hermano, quiero que hoy te prepares, porque la clase pasada habíamos hablado de Lilith. Bien anulamos el poder de Lilith porque Lilith es una fábula. Nunca se habló de Génesis y todavía estamos en ese proceso. Pero cuando termines el libro de Génesis te vas a dar cuenta que Lilith solamente fue una fábula. No existe. Entonces también encontramos en la clase pasada en Génesis capítulo 1 versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Tenés que entender que hay una similitud entre el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, para poder continuar este estudio bíblico, necesitamos recordar de qué fue la clase pasada. Para eso vamos a tomar 3 versículos de la clase pasada y vamos a ver qué dice Génesis capítulo 2, los 3 últimos. Fuerte, mi vida. ¿Cómo que no? Dice así. Génesis capítulo 2, los 3 últimos versículos, que sería el 23, el 24 y el 25. Dice así. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, nuestro Señor nos explica en Génesis capítulo 1 la abreviación de todo lo que hizo en toda la creación, que le duró 7 días. Y el 7º día es el último día que Dios trabajó y lo que creó Dios es el día de descanso, o sea, sábado. En muchas escrituras, sí, en muchas escrituras se habla del sábado como día de reposo, no domingo, como en este tiempo lo estamos llevando. Pero con estos estudios vamos a saber la verdad. Porque queremos hacer contigo el estudio bíblico completo de la Biblia. Ya tenés Génesis 1 y 2 y esta es la oportunidad de leer Génesis 3 y 4. Prepara un cuaderno, tráete un virome, abrí el diccionario y abrí la Biblia. Porque lo que vas a aprender hoy es fantástico. Vamos a estudiar. Génesis capítulo 3, Reina Valera. Libro de Génesis, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. En Génesis capítulo 1 nos lleva a un lugar que vamos a leerlo mi esposa y yo. El primero es Apocalipsis capítulo 12, 9. Y el otro es Apocalipsis 22. Yo voy a leer Apocalipsis 22. Muy bien, dice Apocalipsis 12, 9.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y nos lleva a Apocalipsis 22, dice así. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Continuemos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudos? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí nos lleva de vuelta a otro lugar, que sería 2 Corintios 11:3. Sí. Dice así, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí nos lleva no nos lleva a un sitio, ¿verdad? O sea, nos da como un comentario. ¿Pudiste encontrar el comentario que dice? Sí. En ese comentario, en el 3:16, por ejemplo, dice, tu voluntad será sujeta a tu marido, dice. ¿Por qué falló la mujer? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Pero Ahí nos lleva también. Sí, nos lleva también a otro lugar, nos lleva a Hebreos darás a luz 6:8. tus hijos. Perdón. Y tú Sí, Hebreos 6:8 dice de esta forma, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser esta te herirá maldecida, en la... y su fin es el ser quemada. ¿De quién dices? De la... Está hablando porque en el 3:18 estaba hablando de qué es lo que daría la tierra, ¿verdad? En el 3:18, espinos y cardos te producirá,
y comerás plantas del campo. De gran manera los dolores en Entonces, el 3.18 nos lleva a Hebreos 6.8 que dice, pero la que produce espinos y abrojos está hablando de la tierra. Es reprobada, contra de ti. está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Amén, amén. Vamos a continuar, mi querido hermano. Muchas gracias, querida hermana. Dice así. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Dice, Ahí hay una aclaración nada más ¿y de qué la dice? palabra, hermano, en el 3.20. Dice, el nombre en hebreo se asemeja a la palabra que se usa para viviente, dice. Esa es la aclaración que hace en el 3.20. La palabra que utiliza en el hebreo. bueno, gloria a Dios. Continuamos. Estamos en el versículo 21. Ahora el el que- 21. Sí. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí El nos tre- lleva, Capítulo 4 del libro de Génesis. aquí nos lleva a Apocalipsis capítulo 22, 14. Voy a tener mi Sí, vida. señor. Pero quiero nomás volver a recordar los que están escuchando, ¿verdad? Y que aquí habla de un árbol del bien y del mal y el árbol de la De vida. la vida. Nosotros Son sabemos, dos árboles distintos. sí, en Apocalipsis dice que el que venciere se le dará de comer el árbol De la vida. del árbol de la vida. Los que estudiamos sabemos que habrá un tiempo de inmortalidad para cuando venga nuestro Señor Jesucristo a reinar en la tierra. El milenio. Sí, también se le dará una piedrita, pero aquí habla de un elemento muy importante, el árbol de la vida. Y cuenta claramente, ya que Adán y Eva habían comido del fruto de la ciencia del bien y el mal, aquí surge un comentario, una conversación donde sale uno y le dice, ellos ya comieron el árbol del bien y el mal, dice. Ya son Ahora semejantes, ¿no? debemos de cubrir el árbol el árbol de la vida, porque o si no serán inmortales, dice. Entonces, claramente dice ahí en Apocalipsis 22, 14. ¿Te animas a leer, mi Sí, sí, vida? claro. El 22.14 dice así. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Nosotros los cristianos, con este terminamos Génesis Reina Valera. Génesis capítulo 3 Reina Valera. Hermano, quiero contarte una cosa. No podés más fallar. No podemos más fallar, no podemos más. Acá habla de una blancura única. Hay un hecho que es ineludible, va a suceder. Y es el hecho de que habrá una situación muy espantosa en nuestra vida que el Señor lo llama rapto. Espantosa te digo porque nunca pasó. Pero los que leemos la palabra, que ya nosotros habíamos terminado el estudio antes de empezar esto que estamos haciendo acá, hace 3 años y medio habíamos leído la Biblia, tenemos un cúmulo de horarios recolectados y nos hace entender a nosotros que Dios tiene carácter. Es un carácter que se refleja en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y cuando nosotros vemos que el Señor muestra su postura clara de que
ama al hombre, pero no ama al pecado, significa que vos tenés que tener mucho cuidado. Sí. La presencia del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento refleja la presencia del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Cuando nuestro Señor Jesucristo había entregado su vida por nosotros, dejó al Consolador. Es un pacto que tienen los cristianos o los que aceptan al Señor como su Señor y Salvador, aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, de que este ser les iba a acompañar y les iba a ayudar a limpiarse, porque solamente es el Espíritu Santo quien trae convicción de pecado. Sí. Quien no tiene el Espíritu Santo no se arrepiente, no conoce lo que hace, no entiende y no sabe lo que está viviendo. Por lo tanto, si hay alguien así en tu entorno y sos cristiano, necesitas empezar a practicar los frutos del Espíritu Santo. Amén. El amor hacia la persona que necesita, la Sí. paciencia, que es importante, Paz, la paz. mansedumbre. Amén, amén. Pero acá hay algo muy importante. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 3, pero nueva traducción viviente. Vamos a prepararnos a leer Génesis capítulo 3, nueva traducción viviente, y ya podés aprovechar en tu cuaderno y anotar Apocalipsis 22, 14, porque habla del libro de la vida. Es importante que el cristiano sepa que tiene una promesa que se tiene que cumplir si vos pones de tu parte, si vos te alejas del pecado y vivís una vida santa, digna, como corresponde a la altura de un cristiano que teme a Dios. Podés empezar, hermano. Amén. Dice así. Voy a leer Génesis 3 en la versión de Nueva Traducción Viviente. Dice así el título. El hombre y la mujer pecan. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también lo comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tu descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo,
y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos. Aquí hay un punto muy importante. El Señor Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, nuestro Creador, había pronunciado la palabra, porque recuerden que por su palabra sucedían las cosas. Y Él le dijo al hombre: por tu culpa la tierra es maldita. Ahora, nosotros entendemos que al ser la tierra maldita, está claramente presente en el Apocalipsis una destrucción que es por culpa del hombre, porque la tierra se volvió maldita por culpa del hombre. También encontramos este pasaje, también encontramos en otros lugares de la Biblia, pero es importante que juntos lo leamos. Ahora, yo le paré un poquito a mi esposa porque quiero preguntarle una cosa. Mami, ¿cuántas veces encontraste en la Biblia que un animal hablara? Yo encontré 2 veces. O sea, una vez después de esta. ¿Quién? Serían 2. ¿Dónde? O sea, ¿cuál hecho? También en el Antiguo Testamento, cuando la burra le habló a Balaam. Ese está en Números capítulo 22, versículo 27 al 33. Podés buscarlo en tu casa. El burro habló. Y ahí tenemos el primer evento. Números capítulo 22, versículo 27 al 33 dice claramente que la burra habló, el animal habló. Sí. Y aquí nosotros tenemos en Génesis capítulo 3, claramente en el 1 dice que la serpiente le vendió a la mujer una mentira, pero a través de hablando con ella. Entonces, podemos continuar mi vida. Amén. Dice: te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Amén. El paraíso perdido, el juicio de Dios. Después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Así termina Génesis capítulo 3. Capítulo 3. Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Vamos a escuchar Génesis capítulo 4 en Reina Valera. Capítulo 4 del libro de Génesis. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado. En ese lugar, en el capítulo 1, dice: conoció Adán a su mujer, la cual concedió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido. En hebreo significa adquirir. El nombre de Caín es adquirir. Y también nos dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más engordado.
Y nos lleva ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. Continuamos, hermanos. Grado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahí nos lleva a un comentario muy importante. Dice, a ti será sujeto. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Nos lleva a Mateo capítulo 23, 35. Lucas 11, 51. Y primera de Juan 3:12. Vamos a revisarlo juntos, hermanos. Sí. Voy a leer Mateo 23, 35. Dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Amén. Luego nos lleva a Lucas 11:51, que dice así: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Y por último nos lleva a primera de Juan 3:12, que dice así: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermano. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Allí también hay un comentario con referencia al nombre de la palabra Nod, que es N-O-D. Esa palabra, ¿verdad?, significa en hebreo errante. Amén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Matusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila.
Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Allí, un ratito, hermano, la palabra Set, según lo que nos dice aquí la palabra, ¿verdad?, significa sustitución. La palabra Set, Set, el hijo. el hijo que tuvieron luego de vuelta Adán y Eva, al cual le pusieron por nombre Set, significa sustitución. Tal vez te parezca poco, pero en Oseas capítulo 4, versículo 6 dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. En el mismo libro, en el capítulo 6, del verso 6, dice claramente que misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Conocimiento de Dios más que Más que holocausto. holocausto. Es importante conocer quién es Dios, por qué hace lo que hace, por qué hizo lo que hizo. Y el proceso de conocer lo que nuestro Señor Dios hizo nos muestra a nosotros el carácter de nuestro Dios. Hemos venido delante de Dios muchas veces con ganas de que Él cumpliera un pedido nuestro. Él no tiene problema de concedernos ese pedido, pero Él pone ese problema con intención de que nosotros le busquemos. Y aquí nosotros podemos leer que luego de la muerte de Abel, Dios fue justo y le volvió a dar un hijo. Y ese hijo se llama Set. Y de Set salen muchas generaciones que vamos a leerla en el capítulo 5 y en el capítulo 6 de la clase que viene. Pero ahora vamos a continuar con nuestro estudio bíblico, pero en Génesis capítulo 4, Nueva traducción viviente. nueva traducción viviente. ¿Leo Dice- yo o leo vos? Mira, esto se puede decir. Claro, hay que decir exactamente como dice. Bueno, Decí, no me llevas el ruido. dice Génesis 4 así: Caín y Abel. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, e hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín.
¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se te ha entregado, que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia, me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Ahí habla de una marca. Si conoces la marca o qué se dice sobre la marca, escribinos en el comentario, así juntos hacemos un video sobre la marca de Caín. Adelante, mi vida. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Recuerden que cuando sale una palabra que no quiere que se mencione, entonces yo voy a hacer unos sonidos. Vamos, El título dice descendientes de Caín. vamos a estar atentos. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz Maravillosa jugada. a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehujael y Mehujael fue el padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamec. Metusael no es lo mismo que Matusalén. Eso quería Pero aclarar. son parientes. En un estudio bíblico que hacemos en el ministerio, había una persona que había dicho, ese es Matusalén porque dice ahí Metusael. No, Matusalén está mucho más adelante Sí. que Matusael, que es hijo de Lamec. Así mismo. Adelante, mi vida. Lamec se casó con 2 mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubal Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana llamada Naama. Cierto día Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mata a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Nacimiento de Set. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz a otro hijo, el cual llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, quien Caín mató. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Amén. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se llama la ciudad que Caín fundó? 3. ¿Quieres que te responda? 2. No. 1. Enoc. Exactamente. La ciudad que Caín fundó, y eso es importante que sepamos dónde está, es... ¿El igual al nombre de su hijo? Sí, señora. Dice, descendientes de Caín. Caín tuvo lo que habíamos dicho, pero en ese versículo dice, luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Muy bien, queridos hermanos, es importante que ustedes sepan que el proceso del estudio bíblico es muy, muy delicado en nuestra vida. Por eso lo tenemos que desarrollar en un proceso continuo. Es importante reconocer que la ausencia de la palabra de Dios refleja nuestra relación con el Señor.
muy pocos hermanos comprenden lo que está escrito y cómo está escrito. Por esa razón es que se interpreta la Biblia de maneras que no se puede comprender. Porque personalmente, haber terminado el estudio bíblico con mi esposa y con los compañeros del ministerio, no me da a mí el pie de que yo pueda interpretar lo que está escrito, porque no funciona así. Yo tengo que hacer caso a lo que dice la palabra. Apocalipsis 22:18 dice claramente que no podemos agregar ni quitar nada. Ni siquiera una coma. No podemos cambiar. Nosotros habíamos leído también de que lo que vos le quitas a la palabra ya te condena. Y si vos le agregás algo, ya le condena. Yo no puedo interpretar. Yo en mi trabajo, a mí me dan un plano y yo lo tengo que interpretar el plano conforme a cómo las medidas me den. Si es un arquitecto, tiene que interpretar el plano conforme a las medidas. Si es un contratista de obra, tiene que interpretar el plano, porque el plano tiene ya está establecido. Un profesional lo había hecho. Entonces, es ese plano que se le entrega a alguien y uno no puede venir voy a hacer en esta pared que salga más gruesa. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir el arquitecto y te va a decir, esto nunca fue el pedido, esto yo no te pedí. Ahora el mueble que mandé a hacer yo va a ser 2 centímetros más chico simplemente porque a vos se te antojó interpretar el plano de otra manera. Entonces es importante que entendamos nosotros que la palabra segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice que nadie puede interpretar la palabra, no se puede interpretar. Porque no fue hecho por inspiración de hombre, sino fue hecho por inspiración del Espíritu Santo, por inspiración de Dios. Entonces Dios es el que tiene que interpretar. Así es. A lo largo de la historia del estudio bíblico que veníamos haciendo, encontramos que Dios interpreta sola su palabra. Porque encontramos un hecho que sucedió en el Nuevo Testamento que se refleja en un pasado que se había profetizado a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, si hay algo que aparece en el Antiguo Testamento y luego hacen referencia en el Nuevo Testamento, esa es el proceso de interpretación que se puede dar de la palabra y solamente se cumple lo que está escrito. No puede nadie interpretar la palabra. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Lo que vos estás diciendo también ellos pueden buscarlo en segunda de Pedro 1, 20 y 21. ¿Qué dice? Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La acción del profeta era en el tiempo de los reyes. La acción del profeta era para hablar al pueblo. La acción del profeta era para que el pueblo se arrepintiere. Y es más, la acción del profeta era para anunciar un tiempo difícil que venía a la tierra, que venía al pueblo. Si aparecía un profeta que venía a hablar en un momento de batalla, si el pueblo de Israel tenía que ir a alguna batalla, el profeta venía para anunciar lo que Dios mandaba decir. Muchos de los profetas anunciaban malas profecías, o no eran malas profecías, eran malos augurios de parte de Dios, porque el rey mismo estaba haciendo cosas malas contra el pueblo. Por lo tanto, era desobediente ante Dios y Dios le daba el veredicto a los profetas para que ellos puedan entender de que Dios estaba o no estaba con ellos. Pero también Dios muchas veces envió profetas para bendecir al pueblo, para poder decirle que Dios tiene el control de todo, que ellos son simplemente troncos cortados que siguen humeando, que no harán nada. Son profecías que nos alientan a nosotros a creer que Dios entiende lo que estamos pasando. Pero en el Nuevo Testamento, aquí en el tiempo moderno en el que estamos viviendo, no tiene cabida el profeta actual, porque en Lucas capítulo 16, versículo 16, es claro lo que dice la palabra, que el reino de los cielos sufre arrebato y los violentos lo arrebatan. Y el último profeta del tiempo de la palabra era Juan. Y no había otro como Juan. Entonces, dicho esto, mi querido hermano, necesitamos, antes de decir lo que nos dicen los demás o hacer la voluntad de un hombre, porque claramente quiero decirte una cosa. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en nadie. No confíes en el hombre. Sí. No confíes ni siquiera
en esos responsables maestros, o sea, los que llevan la responsabilidad de cuidar a los obreros, a los que forman parte de un ministerio. Fíjate la obra que hace. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Entonces, gracias por haber participado con nosotros en Génesis, en el estudio bíblico de Génesis capítulo 3 y 4. Todavía estoy en este proceso. Ella es la que me enseña todo de cómo hablar, y de verdad del corazón, dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Necesitamos decirle a los demás que Cristo es nuestro Señor. Amén. Me gustaría que hagas conmigo la oración de Que fe. nos acompañes en una oración. Sí, y con esto terminamos. Sí. Vamos a orar. Sí, dice así. Amado Jesús, en esta hora, quiero recibirte en mi corazón. Como mi único Dios. Y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor. Por todos mis pecados. Y mis errores. Quiero que me ayudes. A conocerte. A seguirte y serte fiel. Señor. Anota mi nombre. En el libro de la vida eterna. Señor, te doy gracias. Por morir por mí en la cruz. Por darme vida eterna. Y por hacerme un hijo tuyo. Todo esto te lo pido. En el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dice la palabra que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí le pedimos al Señor que anote nuestro nombre en el libro de la vida. Ya que hiciste la oración, eres mi hermano y yo oraré por ti, para que tú sigas el camino del crecimiento personal. Y nosotros nos despedimos agradeciéndote por haber estado con nosotros y esperándote en la próxima clase de Génesis 5 y 6. Dios te bendiga. Les bendiga.